Rabí, sabemos que eres maestro, que ha venido de Dios. Porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? Eres tu maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís el testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de él el mundo sea salvo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y éste amó las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que vive la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
Juan, que era descendiente de la tribu de Leví, que eran sacerdotes. De ahí venían los sumos sacerdotes del pueblo de Israel, y Juan fue el último. Por eso dice la palabra: la ley y los profetas llegan hasta Juan. Se acabaron los profetas. Se acabaron los profetas. Dice la palabra: la ley y los profetas llegan hasta Juan. Clara la palabra. Y Jesucristo, dice Juan: yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento. Y muchos creen, hermanos, que si voy y me bautizo, ya nací de nuevo. No es la orden de Dios, no es la orden. La orden de Dios en los Hechos, cuando le explica a Pablo, dice: bautízate y arrepiéntete. No, bautízate y bauticen y bauticen y bauticen, no. Arrepiéntete y bautízate. En ese orden. Entonces, cuando tú te arrepientes de tus pecados, crees en Jesucristo, viene el don del Espíritu Santo. Porque aquí lo promete Jesucristo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Juan bautizaba para arrepentimiento. Para eso era el bautizo. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. El fuego del Espíritu Santo te hace comprender las Escrituras, te convence de pecado. Conoces lo que Jesucristo hizo en la cruz. Conoces que Jesucristo tuvo que venir por el pecado. Y cuando tú estás consciente de todo eso, te alejas del pecado. Porque sabes lo que Jesucristo tuvo que pasar para poder nosotros tener camino en el cielo. Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la ley de Dios. No es como la de los hombres, que yo quiero reconocimiento y fama, ¿verdad? El hombre, ahorita todo el mundo le hace guana al que tiene dinero, al que tiene, al que es famoso, al que la gente lo reconoce. Pero Jesucristo dice: esa es la ley de los hombres, no es la mía. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la ley, todos. ¿Por qué? Porque cuando todos pecaron, todos están destituidos. Y la paga del pecado es muerte. Esa es la ley de Dios. Y sin sangre no hay remisión de pecados. Tiene que correr sangre para que el pecado pueda perdonarse, hermanos. Y esto lo vamos a ver más adelante, que desde el Génesis tuvo que correr sangre, apuntando al sacrificio perfecto de Jesucristo. Jesucristo es el que bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese es el versículo que les comento. Pero yo digo la verdad: os conviene que yo me vaya. Jesucristo, los discípulos le decían: no te vayas, pues estamos esperando un Salvador desde hace 2000 años. Llegas y te nos vas, no te vayas. Y Jesucristo le dice: os digo que les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El que está ahorita en el mundo convenciéndonos para que la gente nazca de nuevo es el Espíritu Santo. ¿Qué nos toca a nosotros? Llevar las buenas nuevas y rogar al Padre porque el Espíritu Santo haga su obra en esa persona. Nosotros no somos los que convencemos, es el Espíritu Santo. Tú llevas la palabra y el Espíritu Santo va a hacer la obra. Ahora, ¿cómo aseguramos que no todo el mundo tiene el Espíritu Santo? No todos. Porque por ahí dicen: no, pues todos nacemos con el Espíritu Santo y todos tenemos derecho a ir al cielo. Fíjense lo que dice Juan 14:17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce.
El mundo no lo conoce. Ese es el hombre natural, el que no discierne las cosas del Espíritu, el que no ha nacido de nuevo, el que sigue muerto y que si muere va a condenación. Ese es. No ha entrado el Espíritu Santo, no lo ve ni le conoce. Pero ¿qué nos dice? Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué marca la diferencia de un hijo de Dios a uno que no es hijo de Dios? El Espíritu Santo marca la diferencia y te da la seguridad que al morir vas a la presencia de Dios. Un cristiano puede morir ahorita, un cristiano arrepentido, un cristiano con una fe genuina dice: ahorita llévame, porque para mí el morir es Cristo y el vivir al revés, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es un indicador, hermanos, que puede ser que nos examinemos. Examínate si estás en la verdadera fe. Porque si yo no me quiero morir, tengo dudas. Entonces, ¿estás creyendo en las promesas de Jesucristo o no estás creyendo? ¿Estás poniendo en duda lo que el mismísimo Hijo de Dios está diciendo? Examínate si estás en la verdadera fe. Dice, el camino de la vida es hacia arriba, al entendido. ¿Quién es el que entiende las leyes espirituales, hermanos? El nacido de nuevo. Para apartarse del Seol, abajo. Entonces, hermanos, esta es la primera parte del mensaje. Hay una gran noticia, que todo esto que estamos hablando es gratis. Dios tenga piedad, Dios tenga misericordia de los que quieran cobrar para que sea salvo. Puede haber ofrendas de amor, pero no conviertas el evangelio en un negocio. Estás jugando con fuego, hermanos. Estás jugando con fuego, porque Dios es fuego consumidor. Y hay más condenación en alguien que se aproveche de las situaciones divinas para hacer negocio que un pecador que anda en las discos. Hay más condenación. Por eso es con mucho cuidado el que tu responsabilidad es predicar la palabra. De mucha responsabilidad, porque tienes que estar en sana doctrina. Porque si estás diciendo cosas conforme no está en la Biblia, son tus opiniones, no las de Dios. Por eso hay que prepararnos con la palabra, hermanos. Siendo justificados gratuitamente. Por eso es un regalo de Dios. Por eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios, un favor que no merecemos. No nos lo merecíamos. Pero Dios propicia el que podamos ser salvos. ¿Y qué es justificados, hermanos? Haz de cuenta que llego yo aquí, ya empieza la conferencia y yo llego tarde. Y le digo al pastor, voy a llegar tarde, pastor Jorge Alemán, voy a llegar tarde, aguántame. Entonces, cuando yo llego, todos ustedes me acusan, ¿por qué llegaste tarde? Pues si quedamos a las 11 y ¿qué pasó? Pero sale el pastor y dice, a ver, momento, me habló, me dijo que tenía un problema, esto, y te justifica. Eso es que Jesucristo nos justifica gratuitamente ante un acusador. Tiene que haber un acusador, porque si no, ¿ante quién nos justifica? ¿Va? ¿Y quién es el acusador? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que le acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Ustedes creen que nosotros no tenemos un acusador que está aprovechando para decir, mira, este es tu hijo? Sí, mira, ese es el que dices que es tu hijo. ¿Y Jesucristo defendiéndote? Díganme si una ley espiritual la comprendes y sabes lo que está haciendo Jesucristo hoy en día, porque está abogando con el Padre por ti y por mí,
porque hay un acusador. Este no es hijo de Dios, mira, este cayó en pecado y mira lo que hizo y mira, se fue con aquella mujer y anda acusando, buscando en qué acusarte a ti. Aquí el asunto es que tanto le das tú para que te acuse. Porque si sabemos que si Jesucristo murió en la cruz y lo que lo trajo a la cruz fue el pecado, te cuesta pecar, hermanos. Un hijo de Dios le cuesta pecar. Entonces, pero hay alguien acusando. El acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero ¿cuál es la gran noticia? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La orden es, no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado. ¿A quién tenemos como abogado, hermanos? Esa es una ley espiritual de las que les hablo, que para el hombre natural son locura. Tú vas con un hombre natural y le dices, mira, Satanás está acusando, Jesucristo te aboga por ti, Dios, Jesucristo abogando a ti ante Dios. Estás loco. ¿Sí o no son locura para un hombre natural estas cosas? Pero el que ha nacido de nuevo sabe que esto es más real que nuestra propia existencia. Porque conocemos un mundo espiritual. Porque cuando te conviertas al Señor, el velo se te quitará. El velo se te quita. Entonces ves un mundo espiritual que muchos no ven. Porque el mundo no ve ni le conoce al Espíritu Santo. Pero nosotros sí conocemos al Espíritu Santo. Y Él nos convenció de pecado, de justicia y juicio. Y te quita el velo. Vámonos. Aquí está la realidad. Si mueres, o vas al cielo o vas al infierno. Y si Jesucristo está abogando por ti y te está defendiendo, somos justificados gratuitamente. Por su gracia. Nosotros no éramos capaces de poder ser salvos. Es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención. Fíjense, muchas veces hablan de que Jesucristo vino a hacer una revolución hace 2000 años. Y armó una revolución. Pues sí, seguramente armó una revolución. Pero Él no vino a hacer una revolución. Él vino a hacer redención. Él vino a hacer redención por nosotros. ¿Y qué fue hacer redención? Cumplir con la ley. Porque Dios tiene establecida una ley. Dice, la paga del pecado es muerte. Y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y sin remisión de pecados. No hay perdón de pecados. Y Jesucristo derramó hasta su última gota de sangre, hermanos. Hasta su última gota de sangre. Para poder tener nosotros camino al cielo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa hoy en día? La gente conoce que Jesucristo murió por sus pecados, pero no lo vive. Y es como el doctor. Yo estoy enfermo, tengo una enfermedad terminal, voy con el doctor. Doctor, estoy enfermo, a ver, déjame te analizo. Sí, mira, tómate esta medicina. Yo me llevo la medicina a la casa, ahí la guardo y no me la tomo. Pues esa persona se va a morir. Prácticamente es lo que pasa. La gente conoce intelectualmente que Jesucristo murió por sus pecados, pero no lo vive, no se toma la medicina. Está muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué hizo Jesucristo? Dio el camino. Él trae la medicina. Yo estoy diciendo, aquí está la medicina, tómensela. Pero la gente no se la quiere tomar. ¿Y ahora qué pasa hoy en día? ¿Qué pasa? Desgraciadamente y profetizado por la Biblia, te están presentando la medicina, pero con otras pastillas adentro. Yo tengo un amigo que cuando estábamos jóvenes, se tomaba unas vitaminas para ponerse muy fornido, ¿verdad?
pero las ponía en un botecito de aspirinas. Y ahí metía, ¿por qué? Porque las traía para todos lados. Entonces la gente decía, son aspirinas, son aspirinas. No, era para que te pusieras bien fornido. Y hermanos, en el mundo espiritual está pasando eso. Aquí les estamos presentando palabra de Dios. ¿Pero qué están presentando las iglesias? La medicina con otras pastillas. Y déjenme decirles un tip, porque el conocimiento en la palabra es el que te hace discernir qué está bien, qué está mal, qué es de Dios, qué no es de Dios, porque discierne los espíritus, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados, potestados, gobernadores de las tinieblas. Entonces, discernir no es fácil qué viene de Dios, qué no viene de Dios, qué es bueno, qué es malo. Pero yo les voy a decir un tip, hermanos, un tip de cuando tú estés escuchando palabra de Dios en cualquier parte. Evangelio que no confronte con el pecado no es evangelio, hermanos. Eso fue lo que trajo a Jesucristo en la cruz. Evangelio que no confronte con el pecado, que no te diga tu condición delante de Dios, no es evangelio. Aléjate inmediatamente de ahí y cuenta hasta 10, como dice el anuncio. Ahora, hermanos, aquí va el primer versículo que nos va a dar una señal de la justicia de Dios. ¿Ok? Porque nosotros decimos, yo que tengo culpa de lo que hizo Adán y Eva hace mucho tiempo. ¿Qué culpa tengo yo que yo ese pecado? Porque yo tengo consecuencias de ese pecado. Y la justicia de Dios dice, porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre en la resurrección de los muertos. No hay excusa, hermanos, no te puedes justificar. Esa es la justicia de Dios, esa es la ley espiritual. Adán pecó y entró el pecado al mundo, pero Dios también por un hombre, como entró, por otro hombre, también te da la salida. ¿Te quieres tomar la medicina o no te quieres tomar la medicina? Porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y aquí está un versículo que nos da un indicador si hemos nacido de nuevo o no. Y hay que comprenderlo bien. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, y el que cree en su corazón obedece, que Dios levantó de los muertos, vas a ser salvo. Pero hoy en día, hermanos, confesar se ha aflojado. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de confesiones. Una, por ejemplo, en un juicio aquí en la tierra, llega una persona a un juicio, la quieren acusar, y entonces se compra al testigo. Y entonces el testigo confiesa, pero confiesa para sus intereses, para que la persona salga absuelta, ¿verdad? Y ese es un tipo de confesión. Pero no es la que habla Romanos. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca, confesar con tu boca es confesar con tu vida, que lo vivas, que si confiesas con tu vida que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No es de la boca para afuera. ¿Ok? Y hermanos, yo quisiera que leyéramos juntos este versículo porque, hermanos, el que entiende las cosas espirituales, el que entiende lo que Jesucristo tuvo que pasar, este versículo, que es el versículo central de la Biblia, lo estremece cada vez que lo lee. Es la diferencia de alguien que entiende las leyes terrenales, las leyes espirituales, la diferencia de las dos. Porque una persona, un hombre, un nacido nuevo, el que ha nacido de nuevo, al leer un versículo, puede caer arrodillado. Y un hombre natural, al leer un versículo, haz de cuenta que leyó un cuento. Y ese es lo sobrenatural de la Biblia, hermanos, que para el mundo es locura. A ti tú lees un versículo y terminas llorando leyendo el versículo.
y un nombre natural no va a pasar. Yo tengo un amigo, oye, yo he leído 2, 3 veces la Biblia, no le entiendo, no le causa ningún, y la lee con soberbia, incrédulo, y no la va a entender, no discierne las cosas espirituales. Entonces leemos juntos este versículo, por favor, porque de tal manera... Muy bien, es el versículo central de la Biblia. Aquí está todo el resumen del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjense lo importante, porque la gente busca reconocimiento aquí de los hombres, yo creo que me reconozcan, pero fíjense lo que Dios dice, una ley espiritual. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino que ¿a quién? A quien Dios alaba. ¿Qué nos debe de preocupar? Que Dios nos alabe, no los hombres. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Y casi todo es purificado según la ley. Con sangre, tiene que correr sangre para que puedan ser perdonados los pecados. Y vamos a ver la palabra sangre, porque va a agarrar fuerza en la siguiente parte. ¿Por qué? Y aquí está un tremendo versículo. Sí, porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Por qué Dios usa la sangre? ¿Por qué tiene que correr sangre? Porque ahí está la vida, hermanos. ¿Y por qué tiene que ser alguien, un pecador no puede salvar a otro pecador? Tiene que ser alguien inocente. Porque antes se mataban animalitos para perdón de pecados. El animalito no comete pecado, es un animalito inocente, es sangre inocente. Y en la antigüedad se usaban para cubrir los pecados. Y eso es lo que vamos a explicar, que todo eso apuntaba al sacrificio perfecto de Jesucristo. Y aquí esta palabra, yo quiero que se pongan bien atentos, la palabra expiación. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación. Esta palabra, hermanos, necesitan tenerla bien clara, muy clara. Sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz? Hizo expiación por nosotros. ¿Y qué es expiación? Quito la barrera del pecado, porque entre Dios y los hombres hay una barrera que es pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado está en medio. ¿Y qué es la expiación? Quito la barrera, te perdono, te reconcilio con Dios. O sea, no es una cosa expiación, ¿verdad? Quito la barrera, te perdono tus pecados, te rescato y luego todavía te abrazo, hermanos. Imagínense lo que hizo Jesucristo en la cruz. Porque un juez aquí te están acusando, te acusan y el juez te absuelve y vas y lo abrazas. ¿O el juez viene y te abraza? No. Expiación es, te rescato, quito la barrera, te perdono, te reconcilio conmigo mismo y te abrazo. Ven, los que están trabajados y cansados, yo los haré descansar. Entonces, expiación, palabra determinante. Y sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación. La sangre, sin remisión, no hay, sin remisión, ¿cómo dice la? Sin sangre no hay remisión de pecados. Y fíjense aquí, Romanos 5:18, ¿me puedes ayudar, Mariana, a leer este? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre,
por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Muy bien. Este versículo, Romanos 5:18, explica expiación. Jesucristo hizo expiación por nosotros en la cruz. Al que no conoció pecado, hermanos, necesitaba morir alguien inocente. Nadie aquí tenía capacidad para morir en la cruz. Tú morías y no abarcabas nada. Te podían crucificar, no había perdón. ¿Por qué? Porque tenía que morir alguien inocente que pudiera cubrir los pecados. Un pecador no puede cubrir a otro pecador. Por eso los animalitos en la antigüedad eran corderitos inocentes. ¿A poco un corderito iba a cometer adulterio? No, ¿verdad? Era un animalito inocente y su sangre servía para perdón de pecados. ¿Qué hizo Jesucristo? Al que no conoció pecado, hermanos. Nadie podía de nosotros hacer este trabajo. Nadie podía entrar al cielo. Al que no conoció pecado, pero por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Nadie podía ver a Dios sin Jesucristo, hermano. Fíjense lo que dice Jeremías en cuanto al pecado. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Te puedes echar detergente, jabón, lo que tú quieras, y si no hay sacrificio con sangre, no se borran los pecados. ¿Vamos comprendiendo por qué Jesucristo tuvo que morir? ¿Vamos comprendiendo por qué Él es el único capaz para hacerlo? ¿Vamos comprendiendo que nosotros no podíamos hacer nada? Que nomás por gracia de Dios podemos ser salvos. Nadie tenía esa capacidad. Y hermanos, llegamos al punto medular de la conferencia. Por favor, pongan atención, porque este es lo que nos va a decir. Todo apuntaba hacia el sacrificio. Y es algo que no detectaron los judíos, hermanos. Fíjense, por no interpretar bien las escrituras. Porque Jesucristo estaba profetizado y Dios estaba mandando señales a través de los tiempos del sacrificio perfecto de Jesucristo. Y los judíos, cuando llegó Jesucristo, no entendieron. Y por eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos un todo de por qué el sacrificio de Jesucristo, para que no nos pase más adelante con situaciones en la Biblia y que nos podamos estar confundiendo respecto al sacrificio que hizo Jesucristo. Pero todo apuntaba en el Génesis, en el Éxodo, en Levítico. En el Éxodo sacrificio por dos, en el Génesis. Pongan atención bien en esto y quiero que se me concentren. 20 minutos, parte medular del mensaje. Génesis, sacrificio por dos. Éxodo, sacrificio por familia. Levítico, sacrificio por la nación. 3 sacrificios marcan prácticamente el libro entero del Antiguo Testamento. Todo era una sombra y una figura de lo que iba a ser el Mesías más adelante, profetizado. Y Dios mandó desde el principio señales. Y en la primera señal que mandó dijo: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.
Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Fíjense, sacrificio por dos. Adán y Eva pecan. ¿Y qué tuvo que hacer Dios cuando cometieron el pecado? Les dio túnicas de pieles. Y para dar túnicas de pieles de animales, ¿qué tuvo que hacer? Sacrificar animales. Y se tuvo que derramar sangre. Sacrificio por dos. Desde el principio Dios apunta. Desde el principio apunta al sacrificio perfecto de Dios. Éxodo, voy a poner un video para más o menos cuando el pueblo de Israel fue a Egipto, estuvo esclavizado 430 años. Todo el mundo sabemos eso. Pero Dios los sacó de ahí, los rescató, ¿verdad? Pero para poder presionar al faraón, mandó 10 plagas, ¿verdad? Y la última es la de los primogénitos, muerte de primogénitos. Y ahí Dios nos manda una señal tremenda en relación con que tiene que correr sangre para un rescate. Y vamos a poner un video para más o menos entender un poquito mejor. Las 10 plagas que atacaron al pueblo egipcio. ¿Dónde le paso?
El pueblo de Israel no fue tocado por estas plagas. El pueblo de Israel era una nación diferente porque a ellos sí les importaba obedecer la palabra de Dios. Obispos. ¿Ya está prendido? Sí. Vamos a ver cómo Dios, porque tengo tanto aquí abierto, cómo Dios intervino, porque el faraón no quería dejarlos ir. Y fíjense, Dios intervino en tiempos determinantes con Israel para que Israel no desapareciera. A Israel lo han querido desaparecer imperios, los griegos, los romanos, ¿verdad? Los egipcios, los han querido desaparecer. Y una vez le preguntaron a un dirigente ruso de muy alto rango, que es cristiano, le dijeron: a ver, dame una prueba de que Dios existe. Y le dijo: Israel. Esa nación es la más antigua y se ha mantenido hasta hoy en día, y no es una nación cualquiera, ¿va? Es una nación que depende el mundo de ella. Ahí cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo, todos los judíos se dispersaron por todo el mundo. Por eso tenemos judíos aquí, tenemos judíos en todos lados, porque fueron dispersados, porque los querían desaparecer. Pero en 1948 se constituye en nación, cumpliendo profecías bíblicas importantes. Y después de eso, los judíos empezaron a ser prósperos y siguen por todos lados del mundo. Y a mí me sorprendió mucho porque un amigo que no es creyente o que no es nacido de nuevo, porque cree en Jesucristo, dice: oye, yo vivo en Panamá y ¿sabes qué? Allá los judíos paran en el país, en una fiesta que ellos tienen que no conozco, empiezo a platicar, pero en tal fecha paran la ciudad, porque ellos son los que traen la economía de Panamá. Si este presidente, o no sé qué era, ruso, dijo: una prueba de que Dios existe es Israel, es real. Porque Dios es un pueblo chiquito, una tierra pequeña, que le han querido desaparecer imperios. Y los imperios son los desaparecidos, hermanos. ¿Usted cree que no hay intervención de Dios? Israel, el pueblo que Dios usó para darse a conocer. Porque antes eran politeístas. Creían en muchos dioses, y Dios escoge a Israel para darse a conocer. Israel no va a desaparecer, hermanos. Hay intervención divina en eso. Entonces, cuando estaba a punto de desaparecer con los egipcios, Dios le dice a Moisés: los voy a rescatar de ahí, nomás preséntate con el faraón. Presenta las 10 plagas, no entiende el faraón, y es cuando cruzan el Mar Rojo. Pero la instrucción que da con la última plaga es esta, hermanos, la que vamos a ver. Y vean que la sangre es una herramienta por señal hacia el sacrificio de Jesucristo. ¿Me ayudas, por favor, Mariana? Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Muy bien. Génesis, sacrificio por 2. Aquí, sacrificio, tomen un cordero según las familias, sacrificio por familia. ¿Ok? ¿Seguimos? El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Fíjense, animal sin defecto. Uno no podía ir: a mí crucifíquenme para que la gente tenga camino al cielo. Jesucristo era un cordero perfecto, porque no conoció pecado.
Nosotros no teníamos posibilidad. Y aquí, mandando la señal, Dios desde el principio, un cordero perfecto, ¿verdad? ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Eh? Perdón. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal. Y la sangre será por señal. Siendo fiel a su palabra, Dios, la paga del pecado es muerto, y sin sangre no hay remisión. Tiene que correr sangre para yo rescatar. Y aquí, por familia. Y la sangre será por señal. ¿Seguimos? En las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Fíjense, iba a haber juicio, vámonos. Pero los judíos iban a sacrificar un corderito inocente, perfecto, iban a poner la señal en las puertas de su casa. ¿Y qué dice? Pasaré. ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde? Y pasaré de vosotros, y veré la sangre, y pasaré de vosotros. ¿Qué es lo que hace Jesucristo con nuestros pecados? Necesitas tomarte la medicina para eso. No es por conocer intelectualmente que Jesucristo murió por nosotros. Hay que tomarse la medicina, hermanos. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre os será por señal en las casas de vosotros, donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré. Es lo que hace nosotros Jesucristo, es lo que hizo en el sacrificio. Quiero poner una foto más o menos para que vean. Bueno, estas fotos las tomé en un ambiente espiritual. Este hombre está sucio. En un ambiente espiritual, todos están muertos en sus delitos y pecados. En un ambiente espiritual, así es como estamos. Así estamos. De ahí nos toma Dios cuando aceptamos el sacrificio con sangre de Jesucristo. De ahí nos toma Dios y nos lleva a un lugar limpio. Así no podemos entrar a la presencia de Dios. Así es a donde nos lleva. Esa es la expiación que Dios hizo con su Hijo, para poder entrar a la presencia de Dios. Así. Y luego todavía te abraza. ¿Qué más quieres, hermano? ¿Aceptas su sacrificio o no lo aceptas? ¿Crees en Jesucristo o no lo crees? Esta es lo que hicieron los egipcios. Ponían la señal en las puertas y no moría el primogénito ahí. Eso fue lo que hicieron. Ahora, ese sacrificio por familia, hermanos, pongan atención, son 15 minutos aproximadamente del sacrificio por la nación, pero es determinante entenderlo para saber por qué Jesucristo tuvo que morir. Pónganme atención, ya estamos en la recta final de esto, pero este sacrificio, que es sacrificio por la nación, que hoy en día, esto todavía lo festejan los judíos, porque es una orden bíblica. Este es un sacrificio perpetuo y lo hacen en octubre. Pero el más importante es este que viene, el por la nación. Paran la economía. Los judíos no trabajan y lo festejan por abril aproximadamente. Y es el sacrificio más importante, es la fecha más importante para los judíos. Este sacrificio que vamos a ver a continuación. Ok,
Levítico. Y aquí vamos a estar en Levítico, si tienen sus Biblias, Levítico 16. Ábranlas para que las puedan estar viendo ahí, quieren hacer anotaciones. Porque ahí no nos vamos a salir de Levítico 16. ¿Ok? Y aquí está el punto medular. ¿Ok, hermanos? Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Ahorita vamos a ver por qué murieron los hijos de Aarón. Porque faltaron a un procedimiento perfecto de Dios y faltaron a eso. Más adelante lo vamos a ver. Pero el segundo versículo vamos a analizar varias cosas y pónganme atención por favor en esto. Y Jehová dijo a Moisés: di a tu hermano que no en todo tiempo entre al santuario detrás del velo. Ahí nos quedamos. Que es cuando los judíos salieron de la tierra de Egipto. Dios le ordenó a Moisés construir un tabernáculo. Aquí está el tabernáculo. Y no fue porque se le ocurrió a Moisés. Moisés tuvo una visión, tal vez hasta fue arrebatado como Pablo. Dice Pablo: yo fui arrebatado al tercer cielo y regresé y vi cosas que no puedo ni expresarlas aquí. Moisés no construyó un tabernáculo porque se lo imaginó. Dios le dijo: como el tabernáculo que vistes en el cielo, en el monte, así vas a construir uno acá. Y todo esto tiene una simbología que apunta al sacrificio de Jesucristo. Y no nos vamos a meter tan a fondo, vamos a ver nomás lo más importante, ¿verdad? Que era el tabernáculo, era el lugar donde Moisés podía hablar con Dios. Ahora, ¿qué dice Dios? Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí voy a estar. Dios es fiel a su palabra, pero cambia las formas. Y aquí nadie podía hablar con Dios más que ahí adentro. Y nomás Moisés. Y ahorita vamos a ver el sumo sacerdote, que era el que representaba a Israel. Era Dios, el sumo sacerdote, representando al pueblo. Y el único que podía meterse una vez al año ahí era el sumo sacerdote. Algo que Jesucristo está haciendo. El sumo sacerdote, el que abogaba por el pueblo ante Dios. Entonces este es el tabernáculo donde prácticamente podían hablar con Dios. Y hay tres velos importantes. Aquí hay un velo que tenían que quitar para entrar, abajo, ahí. ¿Sí ven? Y luego aquí hay otro velo y luego adentro hay otro velo. Aquí está por dentro. Aquí nomás aparecen 2 velos, ¿verdad? Para que el sacerdote tuviera que llegar hasta donde estaba la presencia de Dios, tenía que cumplir con una serie de requisitos y los tenía que ser perfectos, porque si no ahí caía muerto, hermanos. Por eso se murieron los hijos de Aarón. Entonces el sacerdote pasaba el primer velo, hacía el procedimiento, pasaba el segundo velo, hacía el procedimiento y pasaba a la presencia de Dios, ¿verdad? Y todo eso tenía que ser perfecto. Ok, nos quedamos. Y Jehová dijo a Moisés. Entonces ya entendemos esta parte. Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre al santuario detrás del velo. Con lo que explicamos ya sabemos esa frase, ¿verdad? Delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. O sea, no en todo tiempo puedes entrar ahí, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Ok? Y nos vamos a ver qué es cada una de esas simbologías. Dice: apareceré en una nube. Fíjense lo que hizo Dios en el Éxodo. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, de noche en una columna de fuego
para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Los rescatan de Egipto, Dios ordena construir el tabernáculo, estuvieron 40 años divagando en el desierto, pero tenían que mover el tabernáculo a donde se movieran. Pero ahí va la presencia de Dios en una nube, en el propiciatorio, y aquí está representado. ¿Ok? Así es como se presentaba a Dios. Y tenía que recorrer todo esto Moisés para poder hablar con Dios. Y el propiciatorio es donde está el arca. ¿Qué es el arca? Es el objeto más sagrado de la historia. Es el objeto que no lo han encontrado aún, pero se cree que Jeremías lo escondió y no le dijo a nadie a dónde. Y hasta el momento no lo he encontrado. Pero es donde están las tablas de Moisés y la vara, ¿verdad?, de Aarón. Ahí estaba el arca. Y arriba del arca el propiciatorio. ¿Qué significa? Y ahí bajaba la presencia de Dios. Y propiciatorio es, Él propició una reconciliación. No es que nosotros hubiéramos hecho algo para que Dios tomara la acción de perdonarnos. No, Él decidió. Y por eso propicia. Y esa parte, el propiciatorio representaba eso. Ustedes no hicieron nada, yo decidí perdonarlos, ¿verdad? Y es esta parte de aquí. Hasta ahí tenía que entrar Aarón. Dice, fíjense, porque todo apuntaba al sacrificio de Jesucristo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Y quién es? ¿Y él qué? Y él es la propiciación. O sea, si nosotros nos queremos jactar de que hicimos algo, la humanidad hizo algo para que Jesucristo empezara el proceso de perdón, no, eso también lo decidió él. Hizo expiación. Dos palabras que por favor grábenselas. ¿Qué es propiciación? Aplacar la ira y ganar un favor. O sea, Dios decidió aplacar su ira por medio de Jesucristo, haciendo expiación por nuestros pecados. Y nos hizo un favor que nosotros no merecíamos. ¿Qué es gracia? Un favor inmerecible. Desde aquí apunta al sacrificio. Hay un ejemplo de un policía. Hay un padre de familia que no tenía dinero, estaba totalmente quebrado, y dice: voy a ir a buscar trabajo. Y le dice a la esposa: bueno, voy a ir a buscar trabajo, al rato nos vemos. Ok, se sale y lo para un policía y dice: no, pues voy a buscar trabajo. Entonces le dice al policía: oiga, écheme la mano, pues voy a buscar trabajo, no tengo dinero, tengo que llevar para la despensa. Y el policía le dice: no, yo tengo que cumplir con la ley. Entonces el policía le entrega un sobre con su multa. Al llegar a su casa, le pregunta a la señora: ¿cómo te fue? Pues mal, aparte que no encontré trabajo, también me multaron y tengo que pagar la multa. Y cuando abre el sobre, estaba la multa, el dinero para pagar y dinero de más para comprar despensa. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Él cumplió con la ley, pagó por nuestros pecados y todavía nos da camino al cielo, hermanos. Eso es gracia. Eso es gracia. No nos merecemos. Eso es la propiciación. Él propició eso y tuvo que hacer expiación por nuestros pecados. Nos rescata, nos perdona y nos reconcilia con Dios. Y Dios todavía nos abraza, hermanos, estando de sucios como el de la foto, en un ambiente espiritual. ¿Comprendemos por qué Jesucristo tuvo que morir? ¿Verdad? No conozco ya nada más que Jesucristo murió por mis pecados. Sé por qué tuvo que morir, porque Dios tuvo que cumplir con su ley y tuvo que usar a su Hijo
Porque sin sacrificio con sangre no hay perdón. Tiene que correr sangre, y tiene que correr sangre inocente, hermanos. Sangre inocente. Padre, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, seguimos leyendo. Entonces, fíjense, dijo Aarón tu hermano que en todo tiempo no entre al santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. Ya entendemos todo eso. Para que no muera, porque yo aparecí en la nube sobre el propiciatorio. Dios acompañaba al pueblo de Israel por todo en una nube. Y en el desierto, en la noche hacía mucho frío y la nube les daba calor. Y en la tarde les daba mucho calor y la nube apacentaba. Y de ahí bajaba el maná. Hermanos, ese es el mismo Dios que está con nosotros ahorita. Es el mismo Dios, el Dios de Moisés, que tenemos ahorita. Ahora, porque yo aparecí con esto Aarón, con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Ok. Fíjense la responsabilidad del sacerdote. El sacerdote no se podía presentar, voy por el sacrificio para la nación y yo presentarme así, ahí está, no. El carnero para el holocausto era para él. Él primero tenía que hacer expiación por sus pecados en holocausto. O sea, él no se podía presentar con Dios, y si falta ese procedimiento se muere. Y es algo que hoy tomamos a ligera la gracia de Dios, porque tuvo que morir por nuestros pecados y a veces andamos en pecado y no dimensionamos, ¿verdad? Pero aquí, si Aarón faltaba el procedimiento, caía fulminado, ¿verdad? ¿Y qué es holocausto? El sumo sacerdote estaba entre el pueblo de Israel y Dios como intermediario. ¿Y qué está haciendo Dios hoy? ¿Qué está haciendo Jesucristo? Porque no hay un solo mediador. O sea, todo apuntaba hacia el sacrificio de Jesucristo. En la antigüedad, el sumo sacerdote era el que intervenía entre Israel y Dios. ¿Y a hoy en día qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No hay nadie más de mediador, hermanos. Hoy ahora religiones quieren poner otros intermediarios, pero el único mediador es Jesucristo. Y eso se lo ganó en la cruz, ¿verdad? Muy bien, ya vamos desenvolviendo esto, hermano. Ahora, íbamos a ver lo del holocausto. Y aquí sigue. Aquí hablando de sumo sacerdote, Hebreos. Levítico y Hebreos, hermanos, son libros relacionados. Porque lo que hace Hebreos, que todavía no se sabe si el autor a ciencia cierta, puede ser que fue Pablo, pero no está definido quién, pero no podía estar fuera de la Biblia, porque todo lo que Levítico dice viene en Hebreos, lo respalda, pero ya con Jesucristo, hermanos. Entonces Levítico y Hebreos son libros que hay que estudiar juntos. Es como no puedes entender Apocalipsis sin comprender Daniel, porque es una simbología. Mucho de Apocalipsis viene en todo el Antiguo Testamento, pero más en Daniel. El Apocalipsis, si no entiendes Daniel, no entiendes Apocalipsis. Y aquí igual, para entender Hebreos te tienes que ir a Levítico y te tienes que ir a la Antigüedad, ¿verdad? Entonces dice, Jesús, el gran sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Él es el que está en medio de Dios y los hombres. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, o sea, ya no traspasó 3 velos, ¿verdad? Hecho por hombres. O sea, Jesucristo no traspasó cosa hecha de manos. Él traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso Jesucristo pudo cubrir los pecados del mundo, hermanos, porque no tuvo pecado. Y aquí está lo que es un holocausto, que hay que entenderlo. Y esta es la instrucción en la antigüedad para un holocausto. Levítico 1, 3, 4. Si una ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. Fíjese otra vez, sin defecto. A la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado por expiación. Entonces, hermanos, para poder entender en su dimensión correcta el sacrificio de Jesucristo, necesitamos comprender la palabra expiación. Necesitamos entender la palabra propiciación. Necesitamos entender la palabra holocausto. Necesitamos entender qué hacía un sumo sacerdote en la antigüedad. Porque eso es lo que está haciendo Jesucristo hoy en día. ¿Me quedé sin pila o qué? Y esas palabras, expiación, propiciación, el santuario, representan todo lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz. Dice, fíjense la promesa que nosotros tenemos en el Apocalipsis, y pónganme atención aquí porque aquí es determinante, algo que van a comprender y tal vez se les pueda aclarar. En el Apocalipsis nosotros tenemos la promesa que vamos a ser sacerdotes, ¿verdad? Y que dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ahorita vamos a ver cuál es la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre los nacidos de nuevo. Hay que entender eso. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. En esto hay diferentes posturas, porque algunos creen que el milenio ya lo estamos viviendo. Lo que yo explico es que el milenio lo vivimos después del Apocalipsis, después de la segunda venida de Jesucristo, entre el milenio, y ahí vamos a ser sacerdotes de Dios y de Cristo, reinando con Él 1000 años, los nacidos de nuevo. Pero lo que quiero explicar es, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Aquí les voy a hacer una pregunta para que se me despierten. ¿Cuál es la primera resurrección? A ver, ¿alguien ahí dijo algo? Muy bien. La primera resurrección se da cuando venga el evento de seremos arrebatados. Esa sí tiene potestad sobre nosotros. Y aquí lo demostramos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que mueren. Eso es lo que está diciendo. No quiero que ignores esa parte. Quiero que sepas qué pasa cuando la gente se muere. Porque hoy no quiero tocar ese tema. No es lo que dice Pablo. Pablo dice, yo quiero que sepas qué pasa cuando la gente se muere. Para que no te entristezcas como los otros que no tienen esperanza, como los otros que no han nacido de nuevo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Y está hablando de arrebatamiento. Entonces cuando suceda el arrebatamiento, porque palabra seremos arrebatados, está más adelante. Entonces cuando sucede el evento del arrebatamiento, Jesucristo va a venir, ¿con quién? ¿Con quién? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, vamos a explicarlo más. Todos los muertos de la historia, a través de todo el tiempo, que murieron en Cristo, sus almas están consoladas ahorita en presencia de Dios. Porque Jesucristo abrió la puerta, ¿verdad? Entonces mueres y tu alma va a la presencia de Dios. Y ahí están ahorita, consoladas. El que no es nacido de nuevo, muere y va a condenación. ¿Ok? Entonces,
traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Seguimos. Por lo cual, porque a ver, ya me confundí aquí. Por lo cual os decimos esto. Pues, ¿qué está haciendo? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Fíjense, en palabra del Señor. Porque Pablo en unas ocasiones dijo, esto no lo dice el Señor, lo digo yo. Pablo lo dijo cuando hablaba acerca de las esposas, haciendo una recomendación. Bueno, esto no lo dice el Señor, dice, esto lo digo yo. Pero aquí dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea que habrá una generación que no va a morir cuando sucede el arrebatamiento. No precederemos a los que durmieron. Una generación no va a morir. Ahora, por lo tanto, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir el Señor el haya. Pero aquí me salté un versículo, el 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, fíjense, los ángeles siempre intervinieron en momentos importantes, cruciales en la historia de Jesucristo. Cuando iba en el desierto, hubo ángeles. Cuando nació Jesucristo, ¿qué hubo? Ángeles. Y aquí dice, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. O sea, este es un evento tremendo. Están interviniendo los ángeles, el arcángel, o sea, viene con todas sus legiones de ángeles, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, resucitarán primero. Entonces, cuando sucede el arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los muertos de la historia. Y la generación que esté en ese momento, que no haya muerto, esa será arrebatada. Y nos juntaremos con Jesús en las nubes. Esa es la primera resurrección, ¿verdad? Pero ¿qué dice el Apocalipsis? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, en este evento, ¿verdad? La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Cuál es la segunda muerte? Vamos a poner un ejemplo. Una persona que no es nacida de nuevo muere y va a condenación y su alma está siendo atormentada. La parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? El pobre, uno se fue a consolación y otro se fue a tormento, ¿verdad? Y entonces está su alma ahí, pero va a ir un juicio del trono blanco, ¿verdad? ¿Han oído el juicio del trono blanco? Entonces, es resucitado para recibir sentencia. Nada más para eso. Entonces, en el juicio del trono blanco, ¿sabes qué? Tú hiciste esto, vámonos al lago de fuego. La segunda muerte. Esa es la segunda muerte. Porque de la condenación es resucitado. Recibe sentencia y vámonos al lago de fuego. Segunda muerte. Por eso, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera, bienaventurado. Somos bienaventurados. ¿Quieres nacer de nuevo? ¿Quieres que en tu línea de la vida en algún punto nazcas de nuevo? Examínate si estás en la verdadera fe, hermanos. Recomendación de Pablo. Examínate si estás en la verdadera fe. La segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros. ¿Ok? Ahora, y sino que sean sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años, ¿ok? Entonces, ya estamos finalizando esta parte, estamos viendo el sacrificio que hacía el pueblo de Israel por la nación. Génesis por 2, Éxodo por la familia y Levítico por la nación, ¿ok? Entonces, seguimos aquí. Entonces, fíjense lo que tenía que hacer el sacerdote. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo, y le da una serie para que se tenga que vestir.
Jesucristo en el Apocalipsis aparece con una vestidura similar. Fíjense cómo todo apunta hacia el futuro, ¿verdad? Y los calzoncillos de lino, y se ceñirá de cinto de lino, y con la mitra de lino. Le da una cátedra de cómo vestirse al sacerdote, al sumo sacerdote, para poder entrar al lugar santo. ¿Okay? Y la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Mariana, ¿me puedes? Vamos a saltarnos esos versículos porque ya viene una serie de procedimientos que es muy interesante, pero no los vamos a ver por el tiempo. Yo quiero que parte aquí, en el 12. Importante. Dentro de todo el procedimiento dice: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y los llevará detrás del velo. ¿Qué representa el incienso? O sea, él no podía acercarse a Dios sin que quemara incienso y saliera la nube, y entonces podía hablar con Dios. Hermanos, ¿nosotros nos podemos acercar a Dios sin el Espíritu Santo? No se puede. ¿Qué representaba el incienso? El Espíritu Santo. Y también representaba a Jesucristo, porque dice: molido, y sus puños llenos de perfume aromático molido. ¿Qué hicieron con Jesucristo? Lo molieron en su sacrificio. Entonces el incienso, si el sacerdote iba por un velo, y luego el segundo velo, y luego el tercer velo, abro y no pongo el incienso, ahí caí fulminado. Y aquí seguimos con el incienso representando al Espíritu Santo. ¿Qué dice Romanos 8:14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es determinante el Espíritu Santo para poder acercarnos a Dios. Es el que hace la obra en uno, ¿verdad? Y dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como nos conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Para eso está el Espíritu Santo, hermanos. Es más, nosotros no podemos orar si no tenemos al Espíritu Santo, porque Él nos dice cómo nos conviene orar. Él sabe qué es lo que debemos de pedir. Nosotros no sabemos lo que nos conviene. Podemos estar pidiendo cosas que no nos vayan a edificar. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo, hermanos. Nos ayuda a pedir conforme a la voluntad de Dios. No hace que saltemos y brinquemos. No. ¿Qué te ayuda? Te hace entender las Escrituras y saber qué es lo que ocupas. No podemos orar si no estamos en el Espíritu. No orar al Espíritu es diferente. Tenemos que orar en el Espíritu, y eso lo dice Judas. Tienen que orar en el Espíritu, no al Espíritu, ¿verdad? Porque el Espíritu es el que intercede con gemidos indecibles. Yo puedo estar pidiendo por algo que no me conviene, y el Espíritu Santo diciendo: no, pide por esto, y tú oras y pides lo que te conviene. Dígame si no es determinante, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Puedes estar pidiendo cosas que no te convienen. Ok, y fíjense, ya estamos a punto de terminar. El incienso representa, lo muelen, y fíjense lo que Jesucristo. Esto fue en el año 750, Isaías profetiza esto. En el año 750 antes de Cristo, Isaías avienta esta profecía respecto al Hijo de Dios, pasando una señal de lo que venía de atrás y lo que pasaría en el futuro. ¿Me puedes ayudar, Mariana, con esto, por favor?
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero que fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones molido. El incienso tenía que molerse para poder que hiciera fuego agradable a Dios y crear una nube para poder entrar al lugar santísimo. Y luego, hermanos, fíjense, fue lo que no entendieron los judíos. Aquí estaba profetizado a Jesucristo, cómo llegaría. Y ellos, ¿en qué están fallando? Ellos son gente arrepentida, los judíos verdaderos, no los judíos mesiánicos que creen en Jesucristo. Los judíos están arrepentidos, hermanos, pero es una obra incompleta, porque si no creen en Jesucristo, no hay cielo. Y esto no lo captan. Aquí estaba profetizado cómo llegaría Jesucristo, pero ellos esperaban un rey que llegara y lo rescatara de los romanos y acabara con todos, por no entender las escrituras. Fue como oveja delante al matadero. Así fue Jesucristo. Enmudeció y no abrió su boca. Lo golpeaban. ¿Y qué pasa cuando a uno lo golpean? Por lo primer instinto es... Y a él lo golpeaban, los veía a los ojos con compasión, hermanos. Qué gran amor para poder hacer expiación por nuestros pecados. ¿Qué pasa si Jesucristo dice, no, Padre, esto está muy difícil? Porque sufrió. Una noche antes sudaba sangre, hermano, de lo nervioso. Era semejante a nosotros, era humano. O sea, no crean que no sufrió, ¿verdad? Imagínate, sabiendo lo que iba a pasar al siguiente día, estaba sudando sangre. Porque, aparte, a veces nosotros vamos a algunos lugares y no sabemos lo que va a pasar. Jesucristo sabía el detalle de lo que iban a hacer con él. ¿Estarías nervioso o no estarías nervioso? Sudaba sangre. Y como oveja fue delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué? Un corderito, ¿qué podía hacer? Sangre inocente. Todo apuntaba al sacrificio de Jesucristo. Jesucristo se pudo bajar de la cruz. Cuando Pedro le cortó la oreja al soldado porque le iban a apresar, el que dijo, no, Pedro, no es así. No es así. Y dijo, yo puedo traer ahorita una legión de ángeles y acabo con todo. Nomás oro a mi Padre y manda una legión de ángeles. No una, dijo 12. ¿Saben cuántos ángeles son esos? Una legión, los romanos en la antigüedad eran 6,000 en diferentes jerarquías, pero eran 6,000 humanos, una legión. 12 legiones, 6,000 por 12, ¿cuántos son? Bueno, Jesucristo pudo decir, ahorita mismo bajan 72,000 ángeles y acaban con todo esto. ¿Y saben por qué no lo hizo? Por amor. Porque si no, nosotros no estuviéramos hablando aquí de esto. Por amor no se bajó de la cruz cuando le dijo el soldado, si eres un hijo de Dios, bájate. El soldado no entendiendo todo esto, no entendiendo todo el Antiguo Testamento. Entonces, si eres hijo de Dios, bájate. No se bajó por amor, por amor. Así que, hermanos, fíjense,
entendiendo Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ya no en un lugar santo hecho por mano de hombres, sino el cielo, por el camino nuevo. ¿Cuál es el camino nuevo? Ya no es por 3 velos que representan 3 velos. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. 3 velos. Y ese era el camino para poder estar en la presencia de Dios. Pero ahora, ¿qué dice Hebreos? Por un camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Fíjense. O sea, todo apuntaba a Jesucristo. Y Él representó al sacerdote. Representó la expiación. Representó la propiciación. Representó el holocausto. Representó al animalito mudo, inocente. Fue todo lo que hizo Jesucristo en la cruz. No es, yo creo que Jesucristo, sí, yo creo en Jesucristo. No, hermano, no es así. Acerquémonos con corazón sincero. La palabra de Dios dice, discierne hasta las intenciones del corazón. Yo puedo ir en la calle y veo una viejita y le ayudo a cruzar la calle. Esa obra en Cristo tiene recompensa en el cielo. Pero si yo cruzo a la viejita porque ya hay una muchacha muy guapa y quiero que me vea, para que diga, este hombre piadoso, ¿verdad? Entonces, voy con la viejita y la cruzo. ¿Y qué dice Dios? Yo discierno las intenciones de tu corazón. Entonces Dios no está viendo las acciones. Una persona puede estar alabando y saltando. Y todos, mira, salta como 3 metros. Y está una señora ahí sentada así. Y es más agradable a los ojos de Dios que la que está. ¿Por qué? Porque Él discierne las intenciones del corazón. No es el que ore más fuerte, no es el que alabe más fuerte, no es el que brinca, no es el que haga más show. Dios no ve eso, Dios no ve la acción. Discierne las intenciones del corazón. Ahora, muy bien. Este es uno de los últimos versículos, porque vamos a pasar a ver un video para ver a detalle lo que Jesucristo hizo en la cruz. Pero Hebreos 9, 24, 26 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de lo verdadero, todo figuraba, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, porque antes había muchos sacrificios, por la pareja, por la familia, por la nación, y cada año se repetía. No, Jesucristo lo hizo una sola vez y para siempre. Y ya no hay más que hacer. Si eso no lo entendemos, ya no hay más sacrificio. Ya no hay más, ¿verdad? Por eso, una vez que andábamos de viaje, y lo quiero repetir porque es importante, es bien importante el conocimiento de la palabra. Porque andábamos de viaje y una viejita, pobrecita, fuimos a un Cristo muy alto y iba hincadita y pobrecita se la estaba llevando. Y si supiera que ese sacrificio no es agradable a Dios, porque Jesucristo hizo el sacrificio una vez y para siempre. Él no quiere sacrificios físicos de nosotros, sino estás desmeritando lo que Él hizo en la cruz. ¿Qué quiere? Sacrificios espirituales. Ayuna. Eso es agradable a Dios. Es perfume a Dios. Y si tienes una petición importante, ayuna, y eso es agradable a Dios. No sacrificios físicos. Dice, figura de lo verdadero, sino que para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera,
le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, que hizo la expiación, quitó la barrera del pecado. Pero tómate la medicina, hermanos. Vive a Jesucristo. Confiésalo con tu boca. Nace de nuevo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. A Dios no lo podemos engañar. Todo hazlo con corazón sincero, hermanos. Y Dios va a ver la intención de tu corazón, no las acciones, como la ven los hombres. ¿Ok? Y hermanos, vamos a ver un video y estamos por terminar. Ninguna película plasma lo que Jesucristo vivió en la cruz. Derramó hasta la última gota de sangre. Hermanos, Jesucristo no murió por los latigazos. Jesucristo no murió por los clavos. No murió por los golpes. Murió por dolor en su corazón. Su corazón explotó cuando estaba cargando los pecados de todo el mundo. En el Génesis, sacrificio por dos. En Éxodo, sacrificio por la familia. Levítico, sacrificio por la nación. Y en el Nuevo Testamento, Juan, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Ya no por dos, ya ni por la familia, ya ni por la nación, sino por los de todo el mundo. A Jesucristo le explotó el corazón de tristeza, hermanos. Y la prueba científica de eso es cuando el soldado le clava la lanza y sale agua con sangre. Y científicamente está comprobado que es cuando te explota el corazón. Y es cuando dijo: Jesucristo, Dios, ¿por qué me has abandonado? En ese momento estaba cargando los pecados de todo el mundo. Jesucristo, ya no hay más sacrificio. Si no comprendemos esto y no recibimos a Jesucristo y no nacemos de nuevo, ya no hay nada más que hacer. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido.
veces no me hables. Sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. A tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Aún a veces te he cargado, yo he sido tu mejor